El Salmo 147 que leímos y vamos a tomar como referencia para comenzar el versículo 4 del Salmo 147. El versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro, y de mucha potencia, y de su entendimiento no hay número. Amén. Siéntense, hermanos. Esto quiere decir, ¿verdad?, de su entendimiento es infinito. Quiere decir que nuestro Dios es omnisciente. Ese es otro de los atributos de Dios que vamos a estudiar ya con este. Creo que van como cerca de 6. Hablamos ya, este es el segundo omni de los atributos de Dios, que vimos la omnipresencia de Dios, ¿sí? La omnipresencia de Dios, y esto nos habló de que Dios está presente en todos lados. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la omnisciencia. Si Dios es omnisciente, quiere decir que Dios conoce todo. Dios conoce todo. Dice el texto, su entendimiento o su conocimiento sin número, quiere decir es infinito. ¿Sí? Ese es otro atributo de Dios. Considerando la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Dios sabe todo, Dios conoce todo. Hay una magnitud grande, hermanos, de esto, ¿verdad? No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que Dios no conozca. Por esta verdad nosotros decimos que Dios posee todo el conocimiento en su mente. Posee un conocimiento infinito del pasado, posee un conocimiento infinito del presente, y Él posee un conocimiento infinito del futuro. ¿Verdad? Dios nunca aprende nada. Nada nuevo entra en su mente. No puede aprender nada porque Él ya lo sabe todo. ¿Sí? Nunca está desprevenido. Dios conoce todas las cosas anticipadamente. Conoce lo que diremos antes de decirlo. Conoce todas las cosas inmediatamente, completamente, y todas las cosas están comprendidas por Dios. Es la omnisciencia. ¿Sí? Omnisciencia de Dios. Vamos a ver la omnisciencia de Dios en algunos puntos y con algunos pasajes en la palabra de Dios, solo algunos. El libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 7, Matthew 11:7, nos habla del conocimiento propio y perfecto de Dios. Muchas veces nosotros podemos conocer a Dios, pero no lo conocemos si no es a través de su Espíritu Santo, y no podemos conocer completamente a Dios. Pero Dios sí se conoce, hermanos, tiene un conocimiento propio. Dice: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Existe un conocimiento perfecto en la unidad que existe de Dios, en su deidad, en su divinidad. El hombre hoy en día, hermanos, por muy estudioso que seamos y que digamos nosotros entendemos
la divinidad de Jesús y que Dios es en el Hijo y el Hijo es... Nosotros no lo alcanzamos a comprender. Y muchos de nosotros caemos en el error, ¿verdad? Esto no le gusta a muchos pastores, pero es una realidad. Usted vea, caemos en el error de decir, nosotros entendemos perfectamente la divinidad del Señor. ¿Y cómo lo explicamos, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos que Dios, Jesús es Dios y que tiene su Padre? ¿Verdad? Señor, yo creo en ti, Señor Jesús. Sé que la Biblia me dice que eres un Dios, pero a veces tardamos horas y horas y horas explicando a alguien que era un testigo de Jehová, o alguien, no, pues que Jesús es, y otros nos dicen, y nosotros, y ahí estamos, y terminamos igual. Pero cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del creyente, simplemente cree. Amén. Pero Dios tiene este conocimiento perfecto. Juan 10:15, San Juan 10:15, Jesús hace una declaración muy simple, pero verdadera, hermanos, de su conocimiento propio. Dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Amén. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esto habla de la perfecta armonía, hermanos, que hay, que Jesús tenía con su Padre, y la perfecta unidad que existe en su providencia, en su deidad. Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso le decimos que cuando vamos a tener un conocimiento de nuestro Dios, es solo a través del Espíritu de Dios. ¿Quién va a conocer algo acerca de Dios? El Espíritu de Dios. Dios tiene conocimiento perfecto, hermanos. Su conocimiento es perfecto, ¿verdad? Su sabiduría, podemos decir otra palabra, es lo que estamos hablando, omnisciencia, ¿verdad? Dios sabe todo, su sabiduría es perfecta. Dios conoce con exactitud todas las cosas, tales y como son. Dios nunca malinterpreta una situación. Dios nunca hay una mala percepción de Dios, una mala visión. No es que entendí mal. Dios no es así, hermano. Job nos dice, Job 37:16, Job 37:16 nos hace una pregunta. ¿Has tú conocido las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría, ¿sí? Del perfecto en conocimiento, ¿sí? Entonces explica la perfección del conocimiento de Dios. No solamente sabe todas las cosas, sino que su conocimiento es perfecto, hermano. ¿Sí? El Salmo 147, versículo 5, dice, grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, el texto que leímos, y de su entendimiento no hay número, quiere decir, no hay límite. Amén. No hay límite para el conocimiento de Dios y su perfección. Ahí en primera de Juan 5:1 nos habla de una metáfora acerca del conocimiento de Dios, porque dice, ¿verdad?, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. La luz aquí, hermanos, está, ¿verdad?, refiriéndose al conocimiento o la sabiduría de Dios. Y dice, Dios es luz, él mismo es ese conocimiento, él mismo es
esa sabiduría, y en Él no hay ninguna tinieblas, ¿verdad? No, el no saber o conocer algo, en Dios no hay tinieblas. Nosotros podemos confiar, hermanos, en un Dios, al saber que Dios conoce todas las cosas, que Dios sabe con exactitud todas las cosas. Nosotros podemos confiar en ese Dios, podemos confiar en ese Dios que tiene todo ese conocimiento. Dios sabe lo que está a la vuelta de la esquina. Nosotros no lo sabemos, pero sí podemos confiar, porque ya ahora conocemos que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Dios ve lo que yo no veo. Dios, hermanos, sabe la mejor respuesta a mis oraciones. ¿Sí? Yo oro delante de la presencia de Dios y pido algo, pero Dios sabe la mejor respuesta. Puedo confiar en ese Dios que lo sabe todo. Aún podemos decir, hermanos, bendito sea Dios por nuestras oraciones no contestadas. Cuando no se contestan nuestras oraciones, podemos decir, bendito sea Dios, porque Dios no me contestó mi oración. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Yo no. Y solo piensa, hermanos, en lo que tú y yo pedimos cada día, ¿verdad? En tus oraciones, nada más piensa en lo que tú pides, en lo que tú oras, ¿verdad? Sin darnos cuenta de que Dios sabe lo que viene a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Dios sabía, no nos contestó como nosotros pedimos, porque nosotros mismos nos está protegiendo Dios de nosotros mismos, ¿sí? Porque su conocimiento es perfecto. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, ahí en San Mateo 16, 22, ¿verdad? Dice que Jesús estaba ahí, hermanos, comenzó a declararle a sus discípulos, San Mateo 16, 22, les dijo que convenía que él fuera a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si es necesario que yo vaya y sufra y me maten. Y entonces por ahí Pedro le dijo, lo tomó aparte y le dijo, Señor, lo empezó como a reprender, ¿verdad? O a contradecir un poco. Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Ese era el deseo de Pedro. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios. Tú entiendes lo que es de los hombres. Entonces Pedro dijo, wow, no sé qué estaba yo pensando, porque Dios sí sabe todas las cosas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros a veces, Señor, ayúdame en este problema, sácame de este problema, sáname de esta enfermedad, libra a mi hermano? Y el hermano nada más va de mal en peor. En vez de que nuestra oración funcione, como que le va peor. Y decimos, bueno, pues ¿qué está pasando? Exactamente, ¿qué está pasando? No pasa nada, simplemente que Dios sabe todas las cosas. Él es omnisciente, ¿sí? Y eso es lo mejor que nos está pasando, librándonos de nuestras oraciones. Otro ejemplo, Lucas 9:51, acerca de esto. Cuando envió, dice Jesús, unos mensajeros a una ciudad de Samaria para ir a Jerusalén, mas no le recibieron. Y Jacobo y Juan preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y Jesús los reprendió y les dijo, no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiera querido matar o pecarnos o
Pero vamos a que pase algo con esa gente, ¿cómo no te está recibiendo? Pero Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas y Él dijo, yo tengo que morir y si ellos me están rechazando, vamos a otra ciudad. Pero nosotros con nuestra mente a veces pedimos mal, ¿verdad? O muchas veces yo creo que pedimos mal. Y Dios, como lo sabe todo, nos libra, hermanos, nos libra. Entonces podemos confiar en ese Dios que Él sabe todas las cosas y conoce todas las cosas. Otro punto, hermanos, es que Dios, lo que sabe Dios, hoy lo sabe, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, no es como tú y yo que cada día vamos aprendiendo, ¿sí? Cada día nosotros vamos aprendiendo, empezamos del kindergarten y hoy aprendimos una cosa y mañana aprendemos otra cosa y el día de mañana vamos a aprender otra cosa y bueno, pero Dios, ¿verdad? Recuerden, Él se para en el principio de la eternidad y nos anuncia el final. Nos dice cómo va a terminar todo. Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. ¿Sí? Él no aprende nada. Ahí en Isaías ya hemos visto estos versículos, pero queremos verlos. Isaías 46, 9. Y dice Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. ¿Qué es lo que separa a Dios de todo, hermanos? ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Verdad? Cada uno de estos atributos escritos aquí en Isaías y escritos, hermanos, es lo que lo hace único a Dios. Dice, he aquí, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. ¿Verdad? Dios conoce el final de la historia, hermanos. ¿Verdad? Lo escribió el final de la historia y esa es una de las razones más importantes por las que Dios conoce el final, porque Él lo preordenó. Y Dios conoce todas las cosas también simultáneamente. No solamente lo sabe todo, sino que lo sabe simultáneamente, inmediatamente, al mismo tiempo, conoce todas las cosas. Y Dios nunca olvida algo. Dios tampoco nunca se acuerda de algo. Oye, me acordé. No, Él todo lo conoce, hermanos, todo lo conoce, ¿verdad? Decíamos, Dios nunca adquiere más conocimiento. Dios nunca pierde algo de su sabiduría. Dios no conoce algunas cosas mejor que otras. Que digamos, bueno, Dios es mejor conocedor en ciertas cosas, pero acá no, como que no conoce tanto. Dios es omnisciente, Dios conoce todo. En un texto que leímos, ¿verdad? Romanos 11:33. Romanos 11:33 nos muestra la grande sabiduría y ciencia de Dios en su conocimiento. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es una pregunta, otra pregunta retórica. La respuesta, ni tú ni yo, nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién sabía algo que necesitaba instruir a Dios o darle un consejo que Dios no supiera, hermanos? La respuesta es, nadie vino al trono de Dios a darle información que Dios no tuviera. El versículo 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le sea pagado? Nadie, Dios no necesita un consejero, Dios no necesita advice, como dicen. Dios no necesita que le recordemos nada. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Otras preguntas que están ahí en Isaías 40:13, también, ¿verdad? Retóricas. ¿Quién
Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Cuál es la respuesta a esto, hermanos? Nadie. Nadie. Dios es omnisciente. Todo lo sabe simultáneamente, al mismo tiempo. ¿Usted sabe qué es eso, hermanos? ¿Qué grandeza es saberse todo al mismo tiempo? Ese es Dios. ¿Ya? Nos hace pensar que cuando oramos a Dios, no le estamos informando nada. Él no le está informando, mira, te vengo a decir. No, Él ya lo sabe. Ya lo sabe, sabe lo que está aconteciendo. Otro punto más es, Dios conoce todo, pero con detalle. El más mínimo detalle lo conoce. Él conoce el número, como decimos en el Salmo 147, versículo 4. Él conoce el número de las estrellas. Esto es algo imposible. ¿Verdad? Yo creo que la ciencia se va a multiplicar hasta donde ella quiera, pero nunca van a saber el número de las estrellas. Lo que dicen, bueno, tenemos unos cuantos de cientos de billones de estrellas. Es lo que les podemos decir. Pero Dios conoce el número exacto. Y a todas cada una de ellas las ve y las llama por su nombre. Usted dígame si no es impresionante la omnisciencia de Dios. Son detalles, hermano. Conoce el número de los cabellos que están en nuestra cabeza. Ve todas las acciones de todas las personas en todos los lugares. Dios conoce todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, todas las causas. Dios conoce todos los secretos. Dios nunca descubre nada. ¿Qué día ya descubrí esto? Dios no descubre nada. Dios ya lo sabe. Dios nunca se sorprende. Dios nunca aprende. Él ya lo sabe. El Salmo 33:13, Salmo 33:13, dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, Él considera todas sus obras. Todos los moradores de la tierra, hermano, están bajo los ojos de Dios y Él sabe todas sus obras. Bendito sea el Señor. Proverbios 5:21, Salomón también escribió. Proverbios 5:21 dice: pues que los caminos de los hombres están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Dios mira a los malos, también mira a los buenos. Todos los detalles, ¿verdad? Dios me conoce, hermanos. Dios conoce mi corazón. Aun cuando algunos me malinterpretan, Dios conoce la verdad. ¿Se ha usted sentido alguna vez malinterpretado? Dios conoce la verdad. También si yo trato de engañar a alguien, Dios conoce la verdad. Dios conoce lo que otros no conocen, ¿verdad? Dios ve a través de las paredes, a través de la máscara que traemos puesta en ocasión. Dios ve las cosas que se hacen en la oscuridad. Dios ve las profundidades del corazón humano
conoce los motivos. 1 Samuel 16:7, ¿verdad? Dios le dijo a Samuel: Jehová mira lo que el hombre, Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. No, claro que, por supuesto que también Dios mira lo de afuera del hombre, de las personas, pero Él ve más profundamente, Él ve su corazón. Salmo 139. Este salmo, hermanos, lo hemos ocupado en este estudio de los atributos de Dios bastante. Y vean lo que dice los primeros versículos del Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Esto es como decir, cuando se nos manda a predicar a tiempo y fuera de tiempo, no hay otro lugar, algo fuera de esto, a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, ¿sí? Entonces, Dios nos conoce al sentarnos, levantarnos, acostarnos, caminar. Dios conoce toda nuestra vida en todo momento. Dios conoce aún lo peor de nosotros. Y aún, ¿saben qué, hermanos? Aunque Dios conoce lo peor de mí, Él así me sigue amando. Dios es omnisciente, hermanos, todo lo sabe. A veces cuando soy criticado, porque en el ministerio existe eso, ¿verdad? Somos muy criticados, aunque lo duden. Pero yo digo, bueno, qué bueno que no saben más de mí, como Dios sabe. Qué bueno que hasta ahí les dejó Dios que me conocieran, porque qué bueno. Pero Dios me conoce totalmente, hermanos. ¿Sí? Él conoce nuestros pensamientos secretos. Él conoce nuestra envidia. Él conoce nuestro ego. Y todavía, por su eterno amor sobre nosotros, nos sigue amando. Aquí en este Salmo 139, en el versículo 4, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. Todavía no está la palabra en mi lengua, y Él ya la sabe. Qué increíble conocimiento de Dios. Ya la sabe toda. Dios me conoce íntimamente, ¿verdad? Dios te conoce a la perfección. Esto es algo sorprendente, hermanos, el conocimiento de Dios que tiene sobre nosotros. Nadie me conoce, nadie te conoce como Dios te conoce. Yo me sentiría muy avergonzado si algún ser humano me conociera como Dios me conoce. Sería un poco incómodo para mí saber que alguna persona me conoce a mí como Dios me conoce. Pero esto es la omnisciencia de Dios. Dios nos conoce completamente, hermano. Dice: de lejos me aprecian, pero hay tantas cosas en nosotros que están tan mal, ¿verdad? A veces nosotros nos ganamos cierto aprecio con las personas, pero si nos conocieran un poquito, ¿verdad? Decimos, entonces las cosas como que cambiarían. Nosotros conocemos a nuestra esposa, conocemos a nuestro esposo y decimos: yo lo conozco bien. No, no es cierto. Dios te conoce bien. Él sí sabe quién realmente somos. Dios conoce el futuro. Toda la segunda parte del libro de Isaías, hermanos, habla de que Dios conoce perfectamente el futuro y anuncia todas las cosas. Y Él, hermanos, habla de los ídolos, que ellos ¿qué van a saber? Ellos no saben nada. La razón por la cual Dios conoce el futuro es porque Dios escribió, lo preordenó el futuro. Dios, hermanos, conoce
incluso lo que hubiera pasado si las cosas hubieran tenido otro camino, otro rumbo. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? También eso Dios lo conoce. Por ejemplo, en San Mateo 11:21, hay un ejemplo ahí, dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Esto no pasó, ¿verdad? Tiro y Sidón no se arrepintieron, pero Dios, si ellos se hubieran arrepentido, Dios sabe, ¿verdad?, que si ellos hubieran visto esas maravillas, se hubieran arrepentido. Dice, si ellos hubieran visto eso, se hubieran arrepentido. Nosotros especulamos, pero Dios conoce, aun si las cosas hubieran tomado otro rumbo, ¿verdad? El famoso si hubiera pasado esto, aún eso lo conoce Dios. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas están delante de la presencia de Dios. Y bueno, que podemos decir muchas cosas de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Pero no acabaríamos. Y esto lo decimos mucho los que hablamos cuando se nos acaban las notas, ¿verdad? Pero Dios conoce todas las cosas, hermanos. Y ¿qué podemos nosotros aprender de esto, hermanos? Bueno, lo mismo de muchos atributos de Dios, ¿sí? Al saber yo que Dios conoce todas las cosas, es confortante, me anima a mí a confiar en Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo que he aprendido un poco de los atributos de Dios, me he sentido más confiado en Dios. Mi fe en Dios se ha fortalecido. Yo sé que Dios es soberano. Yo sé que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Y me da, hermanos, fuerza, me da confianza, porque aunque pase lo que pase, eso viene a mi mente. Digo, Dios todo lo sabe. Y si pasó esto, es porque yo no sé nada y Dios sí lo sabe. Y voy a confiar en Él. Pero también me alerta. También me alerta. Porque si Dios todo lo sabe, yo sé que aún lo que yo no sé, Él lo sabe. Lo que yo no sé de mí, Él lo sabe. Aún lo profundo de mi corazón. ¿Sí? Dice, Él escudriña el corazón y conoce las intenciones. Ya ni siquiera el acto, sino las intenciones. Conoce cómo se forma la intención en el corazón, ¿verdad? Y al saber que Dios conoce esas intenciones, me freno para pecar, me freno para mentir, me freno para lo malo. Es un freno, hermanos, que Dios nos pone en nuestra mente, porque digo, bueno, ya libré a las personas, nadie me está observando, nadie lo sabe, pero viene el conocimiento de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Él lo está viendo, como te está viendo a ti, al mismo tiempo está viendo todas las millones de cosas en el mundo que existen y en el universo entero. Entonces, digo, ¿a quién quiero engañar? Son dos cosas, hermanos, que nos alientan, que Dios conoce todo, y también, hermanos, me hace reflexionar en mi vida un poco, hermanos, de la omnisciencia de Dios, y sea bendito su santo nombre.